de este campo o cuando empecemos a dar el tema de lesiones personales, tenemos que entender varias cositas. Primero, nosotros los médicos forenses no hacemos diagnósticos. Recordemos que los diagnósticos y las impresiones diagnósticas los establecen los médicos clínicos. Ustedes dirán, bueno, pero es que somos médicos al fin y al cabo. Sí, efectivamente somos médicos todos, pero nosotros no podemos establecer diagnósticos porque no estamos actuando en calidad de médicos de instituciones en salud, sino que estamos actuando como médicos, peritos, expertos en este campo legal, por decirlo de alguna forma, para efectivamente, ahí sí apoyar el comentario de la doctora Laura, en que nosotros lo que queremos es establecer unas conclusiones médico-legales y que esas conclusiones médico-legales sean para uso de la autoridad, en este caso pues de un fiscal o de un juez o de un defensor, para tomar algún tipo de conducta legal, penal, civil, administrativa, dependiendo el tipo de caso, materia de investigación, y obviamente se puede hacer una reparación directa eh, en esa víctima y obviamente justicia también con el victimario, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ir hablando a medida que vayamos dando las clases ya de cada uno de los temas. En cuanto a lo que nos comentaba la doctora Catherine, efectivamente, somos muy pocos los médicos que tenemos la oportunidad de hacer necropsias médico-legales. Pues eso realmente es del agrado de cada una de las personas. Yo realmente puedo decir que soy una afortunada porque me puedo desempeñar en los dos campos, tanto en el campo de clínica forense como en el campo de patología forense. Y realmente esto es todo un reto. Esto es un reto eh, poder hacer una necropsia, encontrar una manera y una causa de muerte y decirle a la autoridad y decirle a una familia, mira, esto fue lo que nosotros encontramos cuando estábamos haciendo la necropsia y con base a esto, pues vamos a establecer justicia, vamos a darle consuelo a una familia, vamos a establecer esa reparación que tanto hablamos en medicina legal. eh, no solamente para ese cuerpo, porque ya ese cuerpo realmente pues ya no habla, ya no tiene voz ni voto, pero ese cuerpo tiene una familia, ese cuerpo tiene una madre, tiene un padre, tiene un hermano, un esposo, un hijo, bien, que quiere que hagan justicia por él, por esa víctima. Entonces, realmente es un tema que es bastante apasionado, es un tema que es bastante bonito. Sé que a muchos no les va a gustar de pronto la parte práctica, porque es que no estamos acostumbrados de pronto a ver ese otro extremo de lo que nos gusta a nosotros como médicos, que es salvar vidas, que es hacer un manejo, que es hacer un diagnóstico, ver esa satisfacción de un paciente recuperado, pues en nuestro campo médico legal estamos enfrentando el otro lado de eso, ¿no? Estamos frente al lado del paciente que desafortunadamente perdió la batalla ante un hecho traumático, porque recuerden que nosotros investigamos son todas esas muertes violentas, nosotros no evaluamos todas las muertes ni las muertes naturales, sino solamente aquellas que son de origen traumático, bien sean accidentes de tránsito, bien sea en riñas con arma de fuego, arma blanca, en lesiones accidentales, el que se cayó de un edificio o el que iba pasando por la calle y se fue en una alcantarilla, el que estaba en la playa y se ahogó, bien. Entonces realmente son hechos que son bastante traumáticos, que son bastante dolorosos, pero al final de esto somos esa luz de esperanza para esos familiares. Entonces realmente, vuelvo y les repito, muchachos, esto es un área para estudiar, es un área bastante bonita y que a medida que vayamos entrando en la parte ya práctica, pues ustedes también van a encontrar cada uno pues las diferentes opiniones que hoy de pronto se reservaron. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es aplicación de protocolos en clínica forense. Muchachos, quiero que sepan que yo hablo un poquito rápido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, prendan sus micrófonos, levanten la mano, escríbanlo en el chat. Eh, Realmente vuelvo y les digo, esto más que una clase magistral, yo quiero que esto sea bastante ameno, que no tengan temor en preguntar, en que ustedes, si tienen alguna duda, no se la queden, sino que al contrario, puedan compartirla, podamos darle respuesta.
no sientan que son preguntas innecesarias ni mucho menos. A veces encallar las preguntas pueden ser preguntas de examen y ustedes por no haberlas hechas aquí, que es donde tenemos la oportunidad de socializarlas, no las hicieron. Entonces, bueno, en cuanto a la aplicación de los protocolos de clínica forense, nosotros vamos a hablar solamente en este momento del protocolo de lesiones personales para los que ya están dando las clases prácticas. Vamos a hablar del protocolo de lesiones personales, vamos a hablar del protocolo de delito sexual o sexológico y vamos a hablar del protocolo de violencia intrafamiliar. ¿Qué quiero que sepan, muchachos? Que ustedes pensarán que, uy, esto es muy largo. No, realmente no es que sea muy largo. Realmente es el mismo protocolo para las 3 valoraciones de las que le vamos a hablar, que son nuestro fuerte en el campo de clínica forense, pero las introducciones o el comienzo de cada uno de los protocolos varía dependiendo de la solicitud que haga la autoridad. Sin embargo, después del examen físico, ya de ahí casi todo es igualito. Entonces, les pido por favor que traten de comprender muy bien este primer protocolo, que es el de lesiones personales, y ya después de que ustedes entiendan este protocolo, van a poder ir retroalimentando el de delito sexual y el de violencia de pareja. De todas maneras, nosotros tenemos unas clases, cada una por separado, de delito sexual, de lesiones, de violencia de pareja, y en el momento que nos toque cada una de las clases, pues podemos ampliar un poquito más este protocolo. Realmente esto es una cosa que es muy superficial, por decirlo de alguna forma, pero la idea es que los muchachos que ya estén dando la parte práctica sepan cómo se realiza la valoración y que cuando vayan rotando cada uno de ustedes no se queden como, ay, eso no lo habíamos visto. Entonces, eh, recuerden que los protocolos no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Los protocolos son reglamentos técnicos que están descritos en la normatividad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Este reglamento, a medida que van pasando los años, pues se van actualizando y obviamente cada vez que se actualiza, pues nosotros también debemos hacer actualizaciones en dicho protocolo o en dicho reglamento. Ahora bien, nosotros manejamos un sistema, ustedes saben que con esto de la virtualidad y a medida que han pasado los años ya hemos dejado de utilizar tanto en papel y ahora utilizamos pues aplicativos o software que les dicen. Entonces nosotros manejamos uno en el área de clínica que se llama Cíclico. ¿Qué hace Cíclico? Cíclico lo que hace es que nos permite ir alimentando la información de cada uno de las víctimas, o sea, en este caso nuestros usuarios, y al final nos permite hacer toda la recopilación que arroja el reglamento, porque es que el reglamento es un libro. Ustedes lo pueden descargar en la página de internet de Medicina Legal y se darán cuenta de que es bastante información de pronto para hacerlo con 20, 25, 50 pacientes en un día. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema informático? Pues recolecta toda esa información y nosotros básicamente lo que hacemos es hacer el examen físico y establecer las conclusiones al final. Entonces, cada reglamento tiene una versión. En el de lesiones personales estamos en la versión 1, en el de violencia intrafamiliar estamos en la versión 2 y en el de delito sexual estamos en la versión 4. Entonces, estas actualizaciones ya para este año, pues pensamos que para final de año ya todas deben estar actualizadas, pero en este momento estamos trabajando con esas versiones que les aparecen a ustedes en pantalla. ¿Qué hacemos con esto? Pues vamos a hacer un abordaje. ¿Qué es este abordaje? Pues desde el momento en que se expide el oficio por parte de la autoridad competente, ¿cierto? Usted le ocurrió cualquier hecho que es origen materia de investigación, un accidente de tránsito, el vecino le pegó, la esposa lo agredió, su hijo también lo pudo haber agredido, su hija, etcétera. Entonces, la autoridad emite un oficio petitorio. Ese oficio petitorio es con el que la víctima llega a nuestras instalaciones o a las instituciones prestadoras de salud, porque recuerden que esto no es un oficio exclusivo de medicina legal, sino de todos los médicos a nivel nacional, incluso rurales. Entonces, cualquier médico a nivel nacional
le pueden solicitar a través de una orden de una autoridad competente que realice una valoración médico-legal de cualquier índole. Entonces, este oficio llega a nuestra víctima, pues les voy a hablar del instituto, llega con su oficio, se radica en el sistema, es decir, se toman todos los datos, se verifica de que la misma persona que está en el oficio sea la misma persona que llega a la valoración, se le toman todos sus datos, pues sus datos de identificación, y posterior a esto se diligencia en formato de consentimiento informado. Aquí quiero aclararles que todas las personas que sean menores de edad, o sea, niños, niñas o adolescentes que sean menores de edad, deben ir siempre acompañados de sus representantes legales, o sea, su mamá o su papá, no es la tía, no es la abuela, no es la hermana, es su mamá o su papá, excepto que tengan una orden por ICBF o por Defensoría o Comisaría de Familia, en donde dejen a otra persona bajo la custodia temporal o una custodia completa, ¿bien? O ustedes han escuchado mucho lo que es la madre sustituta o padre sustituto. Entonces, estas personas también pueden actuar en calidad de representantes legales. ¿Esto para qué? Porque estas personas son las que van a diligenciar el formato de consentimiento informado. El formato de consentimiento informado no es más que una autorización que se deja por escrito, obviamente con firma y con huella del índice de derecho, tanto de la persona que se va a examinar si es un menor de edad, como de ese representante legal, en donde se manifiesta palabras más, palabras menos, ya yo se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, que llegaron bajo su voluntad para la realización del examen médico-legal que está solicitando la autoridad, lesiones, sexológico, violencia, edad, estado de salud, etcétera, y que ellos van de manera voluntaria y aceptan la realización de ese examen médico legal. Entonces, después de que se diligencia el formato de consentimiento informado, entonces procedemos a realizar el protocolo que corresponde y emitir, obviamente, ese dictamen médico legal para posteriormente ser enviado a la autoridad pertinente o a la autoridad solicitante. ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. Ok. Entonces, eh, este es el formato de consentimiento informado. Ustedes pueden descargarlo de internet. Este es el que estamos manejando en este momento. Hay otra versión de las valoraciones de lesiones en donde el formato de consentimiento informado solamente es una sola hoja. Este es el más actualizado porque esto es lo que estamos haciendo, es que sea un Doctora, dígame. sí lo puede colocar en presentación porque así la hoja se ve muy, muy chiquita y me puede hacer el favor. Déjame. ¿Así? ¿Se mejoró? Sí, Hola. doctora. Ok. Entonces, les decía que este formato es el que estamos implementando ahora, porque este formato de consentimiento informado nos permite que se utilice en todas las áreas que manejamos a nivel del Instituto de Medicina Legal. Fíjense que en el punto 4 dice autorización de tomas de muestras y otros. Si ven mi cursor, es aquí en la parte de abajo, y esto lo utiliza mucho el laboratorio cuando va a tomar alguna muestra que no tiene nada que ver con el área de clínica forense. Ellos también utilizan este mismo formato de consentimiento informado, se dirigen nada más al ítem que le corresponde y ellos marcan, pues el paciente marca si autoriza o no autoriza la toma de esa muestra. Entonces, este formato maneja varios idiomas, maneja el idioma en inglés, maneja el español y maneja dialecto indígena guayú. Dependiendo, pues obviamente, del paciente que vayamos a valorar, entonces nosotros imprimimos ahí en qué dialecto, pues en qué disponibilidad de idioma lo vamos a imprimir y pues se imprime, se le entrega al usuario o a la víctima y pues el paciente lo diligencia. Entonces, lo que les decía al comienzo, eh, vamos a anotar la información de la autoridad solicitante. ¿De dónde vamos a obtener esta información del ítem 1? Del oficio que es enviado por la autoridad, ¿cierto? O sea, con el que llega el paciente. El número de erradicación
o conocido también como NUC, Número Único de Noticia Criminal, o SPOA, SPOA, es lo mismo, NUC, número de erradicación, no SPOA, es lo mismo, es un dígito, un número, perdón, que tiene 21 dígitos y ese dígito es aportado por la autoridad solicitante. ¿A qué hace referencia ese número? Al departamento, al municipio, al año, al número del consecutivo dependiendo del caso. Entonces, ese número nos los aporta la autoridad. Después, pues en donde se hace la valoración, en donde se solicita la valoración, perdón. Recuerden que si estamos aquí en Barranquilla, pues nosotros podemos recibir oficios de cualquier parte del territorio nacional, en donde exista, pues, por lo menos en el caso de la Fiscalía, podemos recibir un oficio de la Fiscalía de Sabana Larga, entonces aquí anotamos Atlántico Sabana Larga y la fecha del oficio, por decirles algo, el día 20 de julio del 2021, la hora en que se radicó el oficio, o sea, que se hizo el oficio por parte de la autoridad solicitante. Normalmente esta hora debe ir en formatos militares. Vamos a tratar de acostumbrarnos a trabajar en formatos militar para evitar de pronto algún tipo de confusión, sobre todo en los casos de violencia, que de pronto las personas se quedan en la noche anterior y no tienen en cuenta de que después de las 12 de la noche, el 00 ya es el día siguiente, sino que para muchas personas, sobre todo cuando están departiendo, cuando están compartiendo, cuando hay consumo de droga, se quedan muy típico en la fecha del sábado. Bien, no, eso fue el sábado en la madrugada, pero realmente sábado en la madrugada es viernes para amanecer sábado, no es sábado para amanecer domingo. Entonces, tratemos de trabajar con horas militares para evitar ese tipo de confusiones. Y los datos de la autoridad solicitante, pues cuál es la institución que nos las está enviando. Recuerden que hay muchas instituciones, ICBF, CAIBAS, CESPA, Fiscalía General de la Nación, CABIF. Hay muchas instituciones, más adelante las iremos conociendo. El número del oficio, hay oficios institucionales que salen con una radicación interna, aquí se colocaría ese número de radicación interna, si no tiene, pues no se pone nada, no aplica. El nombre de la persona a quien nos está dirigiendo la valoración y qué cargo actúa esa persona dentro de la institución. Ejemplo, María Pérez como fiscal o María Pérez como investigadora del caso o Pedro Pérez como juez encargado, en fin. Esta información del numeral 1 la aportamos tal cual del oficio que nos llega que nos aporta la víctima, perdón. Los datos de identificación del usuario, pues esta información la obtenemos con el paciente. Esta información, lo ideal es recopilarla con cédula en mano o con tarjeta de identidad en mano. ¿Por qué? Porque es que hay nombres que de pronto suenan, bueno, les voy a dar pues, un ejemplo. Mi nombre es Herminia con H y hay personas que lo escriben sin H. Entonces, si en el oficio aparece Herminia sin H y yo llevo mi cédula y muestro mi cédula que es Herminia con H, ya no estoy alterando los sistemas de información. ¿Qué quiere decir eso? Que después cuando vayan a hacer un registro de búsqueda y busquen Herminia sin H, pues no les va a salir mi informe pericial. Pero si ponen Herminia con H, tal cual como aparece en mi cédula, sí va a salir mi dictamen pericial. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo cuando tenemos nombres raros, apellidos raros, ahora mismo que estamos manejando mucha población extranjera. Entonces, es muy importante de que la información o la identificación del usuario se haga con el documento de identidad en la mano. Entonces, ahí que vamos a anotar los nombres completos, apellidos, tanto primero como segundo apellido. En los casos en que venga acompañado de representante legal, fíjense que hay un ítem en el numeral 9 en donde se van a anotar todos los casos de los menores de edad, si por lo menos esta persona está privada de la libertad, si esta persona tiene una condición de discapacidad, entonces aquí lo podemos anotar. El sexo, el número de identificación, obviamente pues marcar si es cédula, si es tarjeta de identidad, si es registro, si es otro documento extranjero, pasaporte, en donde fue expedido. Bien,
Perdón. Luego, si por lo menos estamos ante un caso de un delito sexual y vamos a recopilar muestras, entonces este numeral 3 nos dice quién recolecta la muestra, quién está realizando el procedimiento, quién la embala, quién la rotula. Entonces, este es el lugar en donde se va a anotar quién está tomando las muestras que son recibidas o que son recolectadas para este paciente. Ahora bien, lo ideal es que la misma persona que está haciendo el examen médico legal, o sea, el profesional, ustedes, los médicos, sean las personas quienes tomen las muestras, quienes las embalen, las rotulen y las entreguen con su respectiva cadena de custodias al laboratorio encargado. ¿Para qué? Para evitar de pronto que se pierda la muestra, que se altere, que se pierda. Entonces, lo ideal es que sea la misma persona quien va a realizar el examen, quien sea el que haga la recolección de las evidencias. Entonces, dependiendo del caso, pues el paciente dirá si autoriza o no esa toma de muestras. ¿Qué muestras? Sangre, frotis, radiografías, cartas dentales, fotografías, registros de videos. Bien, todo eso lo hacemos, sí, claro, todo eso lo hacemos. ¿Todo eso lo hacemos en todos los casos? No, no es necesario hacerlo en todos los casos, solamente en los casos en donde se considere pertinente, pues el uso de esa muestra. Ejemplo, si estamos ante un caso de un delito sexual, dice, bueno, hay que tomar frotis, tarjeta de FTA, frotis de introito, de fondo de saco vaginal, de carrillos, impresión dental. No, todos los casos no son iguales. Entonces, dependiendo del caso, ahí se marcará que sí, en qué muestras vas a tomar, y marcarás que no, en qué muestras pues no es necesario. Si por lo menos se necesita la persona, necesitas o estás acompañado de otro profesional, en este caso ustedes que están en entrenamiento, entonces la persona a examinar, ahí en ese ítem numeral 5, anota si desea que ustedes estén durante la realización del procedimiento forense o no. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos ante un paciente en el área de clínica forense, se le pone el consentimiento informado a nuestra paciente, a nuestro paciente a examinar y le decimos, bueno, los doctores están en su último año, están en entrenamiento, ya están pues muy prácticos en todo esto de las valoraciones médico-legales, usted va a permitir que ellos se queden aquí en la valoración. Si el paciente dice que sí, pues ahí no los marca y ustedes se quedan con nosotros. Pero si el paciente dice que no, pues desafortunadamente, entonces tienen que salirse. ¿Dónde vemos esto? Pues en los casos de delito sexual, sobre todo en las adolescentes, y más que todo enfocada pues con los médicos hombres, ¿no? Porque les da pena, porque de pronto por su pudor, etcétera, o sea, por muchas cosas. Sin embargo, esto no solamente nos ocurre en el campo de las ciencias forenses, a veces en la ginecología también les puede pasar, o a veces en cualquier especialidad, si el paciente no quiere, pues que ustedes como ya futuros médicos estén, pues hay que respetar la decisión que tome el médico, pero el paciente, perdón, pero esto casi nunca nos ocurre. Aparte de eso, si nosotros por lo menos tomamos una fotografía, nosotros le decimos a nuestro paciente que si nos permite usar esas fotografías para fines académicos posteriores, ¿no? Que si nos permite tomar esa foto y de pronto yo se las puedo mostrar a ustedes en una clase porque es una lesión que es bastante diciente, que nos va a aportar mucho de pronto en el tema. Entonces podemos hacer de pronto un portafolio de fotografías y el paciente pues nos autoriza o no si podemos mostrarlas más adelante o no. En el caso por lo menos del uso de material genético, entonces recuerden que este consentimiento informado también lo usan en el departamento de genética, entonces ahí pues marcan si sí o si no. Eso más que todo es para las autorizaciones. Luego ya viene realmente lo que es el consentimiento informado. Este consentimiento informado es igual a todos los demás, como el que utilizan en cirugía, como los que utilizan las enfermeras ahora cuando van a canalizar, donde dicen yo, nombre del paciente, que una vez después de que les explicaron
los procedimientos médico-legales que son solicitados por la autoridad, se autoriza o no, pues ahí están los dos cuadritos, la realización de ese procedimiento. Entonces ahí marcamos lesiones personales, delito sexual, violencia de pareja, edad clínica, estados de salud, en fin, que son pues todas las valoraciones que tenemos nosotros dentro de nuestro portafolio de servicios. Obviamente, pues todo está establecido en la ley, lo que nosotros hacemos, y posterior a esto, pues la firma, el documento de identificación de la persona a examinar. En los casos en que sean menores de edad, pues abajo viene la firma de representante legal, el documento de identificación y observaciones. Ahí podemos hacer cualquier observación que sea pertinente. Les voy a dar un ejemplo. De pronto la persona tiene el brazo derecho enyesado, la muñeca enyesada y no puede firmar. Entonces, pues ahí se pone la observación de que la persona no puede firmar por algún tipo de complicación o discapacidad o imposibilidad, y que se va a tomar la huella del índice derecho y no perdón, del índice izquierdo y no del derecho. Entonces ahí en observaciones también lo ponemos. Además de eso, tenemos una información adicional que es para la toma de ADN, para los trasplantes y los posibles riesgos que se pueden presentar durante un procedimiento, por lo menos en la toma de muestras de sangre, que aplica también para nosotros cuando estemos tomando psicofármacos o para el laboratorio. Entonces, este es el consentimiento informado. Vuelvo y les digo, este es el que nosotros estamos trabajando en este momento, pero podemos utilizar cualquiera, el que tiene una sola hoja o el que ustedes descarguen en internet. Lo que queremos es hacer el ejercicio en decirles a ustedes, muchachos, siempre tengan un formato de consentimiento informado a la mano, que el paciente les autorice y que a ustedes les quede eso como un soporte, sobre todo en los casos en que son menores de edad, en que siempre existe esa autorización o esa negación, porque puede también existir una negación por parte de la persona a examinar. Entonces ya aquí vamos a empezar a hablar del protocolo de lesiones personales. Entonces, fíjense que el protocolo de lesiones personales, esto es igualito al de violencia y al de delito sexual. ¿Con qué empezamos? Con la información general. ¿Qué es la información general? La información general de dónde se realiza la valoración, que puede ser en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense o puede ser en cualquier institución en salud. Entonces, en ese primer ítem, pues vamos a marcar en dónde nos encontramos y dónde estamos haciendo esa realización del examen, en qué ciudad, el año, día, hora, mes. Fíjense nuevamente que les dicen, ojo, formato militar. El número de la radicación, que ya les hablé, que es el número del SPOA. O, ojo con esto, muchachos, en algunos casos no tenemos número de erradicación porque la persona no ha puesto primero la denuncia, sino que obviamente por la gravedad de las lesiones acude primero al sector salud. Es decir, si tenemos una víctima de delito sexual, los hechos acaban de pasar hace una hora y está toda agredida, pues está muy lesionada. No va a ir primero a poner una denuncia. Lo primero que va a hacer es ir al sector salud porque prima la atención en salud de esa persona. Entonces, no tenemos número de erradicación, no aplica. Anotamos el número de la historia clínica. ¿Cuál es el número de la historia clínica? Pues el consecutivo que tendrá cada una de las instituciones prestadoras de salud o el número del documento de identificación, que es lo que se está haciendo ahora mismo. El número, los datos de la autoridad solicitante, que es el solicitante. En los casos en que todavía no esté, pues no se diligencia, y en los casos en que ya contemos con una denuncia previa, pues entonces ahí terminamos de anotar los datos de la autoridad, que fue lo mismo que les expliqué anteriormente en el consentimiento informado. Luego venimos con los datos de la persona a examinar. Esto es semiología. Acuérdense cuando ustedes les estaban enseñando en cómo hacer las historias clínicas. Entonces, ¿qué anotamos cuando estamos haciendo la historia clínica? Nombre completo, edad, género, escolaridad, natural, procedente, residente, ocupación actual. Ahora mismo, pues tenemos que hablar si es si es una persona que hace parte del grupo de víctimas del conflicto armado, si es una persona que está dentro del grupo del LGTBI, el sexo, la edad, obviamente de día, mes y año,
de nacimiento con la edad y obviamente aportar el documento de identificación para anotarlo también en la historia clínica. Esta información que aparece acá abajo en que se toma reseña monodactilar, en algunas historias clínicas pues esto realmente no aparece. Esto aparece es en el numeral B, en el literal B, perdón, que es donde está el consentimiento informado, que es lo que ya acabamos de hablar previamente y que obviamente al final del consentimiento informado aparece pues la firma y la reseña monodactilar de la persona a examinar y de su representante legal en los casos en que sea menor de edad. Entonces, fíjense que hasta ahora esto no tiene ningún complique, esto es súper fácil. Informaciones generales que tomamos una de un oficio, la otra la tomamos de la cédula y lo otro es el consentimiento informado, que es solamente llenar cuadritos. Luego pasamos a la C, que es el abordaje del caso. El abordaje del caso, muchachos, no es nada más y nada menos que, oiga, preséntese usted como el profesional que va a tratar a su víctima. Porque eso de llegar y uno no saber ni con quién está hablando, pues bastante terrible, ¿cierto? Entonces, presente usted como médico, el especialista que va a valorar a la víctima, le va a explicar qué procedimiento le va a hacer, en qué consiste dicho procedimiento y obviamente en ese momento usted le pone el formato de consentimiento informado, se lo explica y después de eso ya usted empieza ese abordaje médico. Ese abordaje médico, pues obviamente que ya será una valoración completa con una anamnesis, una valoración de la superficie corporal y eso nos va a permitir llegar a las conclusiones. Entonces, por lo menos en los casos de medicina legal, aquí nos dan la opción de información adicional antes de empezar el abordaje. ¿Qué es esto de información adicional? Pues obviamente las personas que son víctimas, que inicialmente recibieron atención en salud en una entidad prestadora de salud, valga la redundancia, y que nos van a aportar esa historia clínica, que nos van a aportar paraclínicos, que nos van a aportar ecografías, rayos X, descripciones quirúrgicas, etcétera. Entonces, pues esta información cuando el paciente llega a medicina legal, nos los aporta. Y entonces aquí nosotros vamos a anotar brevemente qué información nos están aportando y cuáles son esos datos más importantes de cada uno de los datos aportados. Por ejemplo, un rayos X de antebrazo derecho con fecha del 18 de julio del 2021, en donde se reporta fractura de cúbito y radio desplazada, fractura diaficiaria. ¿Ven? Entonces solamente se anota eso y el médico o el profesional que realizó la lectura de ese rayos X. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que nos vayan aportando información, nosotros vamos anotando lo que realmente nos sirve y lo que no nos sirve. Luego seguimos a la entrevista forense. La entrevista forense es también conocida como anamnesis o como relato de los hechos. Como ustedes la quieran llamar, eso es exactamente lo mismo. Y eso es como cuando ustedes le llega un paciente a la clínica y usted le pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le empezaron los síntomas? ¿Cómo empezaron los síntomas? Eso es lo mismo. Nosotros le preguntamos cuáles son las circunstancias de los hechos que obviamente van a ser materia de investigación, el tiempo, cuándo fue eso, el modo como ocurrieron los hechos, el lugar donde se presentaron los hechos. Obviamente ahí vamos a anotar el día, el mes, el año, la hora en formato militar. Si esta persona nos puede identificar a su presunto agresor, entonces pues anotar ahí quién es el presunto agresor, con qué le agredieron, cuál fue el motivo, las circunstancias por el cual se presentó esa agresión. Un ejemplo, muchachos, es que yo estaba en una fiesta con unos amigos, entonces llegaron unas personas desconocidas y uno de ellos me andaba mirando maluco, se me acercó, cogió una piedra y me partió la cabeza. Eso fue ayer, 20 de julio del 2021 a las 8 de la mañana. Por darles un ejemplo, realmente es un relato que parece como un cuentecito, pero la idea es poder relacionar cuáles, cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las lesiones y si eso guarda relación con lo que tú vas a encontrar al momento de hacer el examen físico, o por lo menos que ya tú tengas idea hacia dónde vas a apuntar cuando vayas a buscar en el examen físico. Sin embargo, esto no quiere decir que si nos dicen que nada más fue en la cabeza, entonces nada más vamos a revisar la cabeza, no. Tenemos que hacer un examen físico de toda la superficie corporal. Entonces, en algunos protocolos ustedes van a encontrar
Información suministrada por, pues si es el examinado quien les está contando, o si en el caso de que sea un menor de edad y no pueda manifestar lo que ocurrió, o que sea una persona en una condición de discapacidad, entonces lo cuenta la mamá, entonces ustedes aquí anotan quién es esa otra persona que les está contando. Bien, realmente cuando usted está haciendo un relato, usted lo hace en primera persona, pues ya queda sobreentendido de que yo soy la que está narrando, quien está suministrando esa información. Pero si usted ya no lo hace en primera persona, obviamente, entonces en ese mismo contexto ya uno identifica que es por otra persona. Sin embargo, se debe hacer la observación que quién es esa otra persona que nos está narrando el relato de los hechos. Entonces, vean qué pasa con esta entrevista. El protocolo a ustedes les indica, pues realmente es muy fácil, el marque con X para que usted diligencie toda la información. Pero si usted en el relato de los hechos incorpora cada uno de los numerales, no es necesario que usted vuelva a indagar por ellos o que usted tenga que volver a preguntarlos porque ya usted tiene esta información. Fíjense aquí tenemos presunto agresor, si es un agresor único o si son agresores múltiples. En el caso de lo que yo les acabo de narrar, es un solo agresor de sexo masculino que es desconocido. Relación con la víctima, pues ninguna, porque eran desconocidos. ¿Cierto? Fíjense que solamente con el relato que yo les conté ahorita, que fue así como muy, muy superficial, fíjense que pude alimentar los datos del presunto agresor. Sin embargo, en los casos donde son agresores múltiples, entonces indagar cuántos agresores son, si podemos describirlos, o sea, si los identificamos, pues describir cada uno de ellos. Bien. Luego nos dice atención en salud, si se recibió atención en salud, sí o no, en dónde. Y obviamente aquí tendríamos que, bien sea retroalimentar, donde dice información adicional, o solamente con la información adicional que usted anotó en el numeral 1. Si es suficiente, no tiene por qué volverla a anotar. Pero si usted no hace esta información adicional en el numeral 1, usted la puede anotar acá en el 2.3 sin ningún problema. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no repitan nuevamente lo mismo que ustedes anotaron aquí en el 1, lo anoten acá, ¿no? O sea, con que aparezca en uno solo, está más que bien. Yo normalmente lo pongo aquí, en el 2.3. Aquí en el punto 1, ¿qué anoto solamente? Dato, documento de la autoridad, anoto un folio de Fiscalía General de la Nación. 3 folios de historia clínica de la clínica Sagrado Corazón. 3 folios de rayos X de la clínica Centro. Solamente hago una referencia aquí en el numeral 1 de lo que me aporta el paciente y en el 2.3 ahí sí hago el resumen de los datos más importantes. Bien, lo importante, doctores, es que quede anexado lo importante de la historia clínica o de esa documentación que se les aporta. No importa si es al comienzo, no importa si es al final, lo importante es que quede sentado en el informe pericial. Luego pasamos al numeral 3, que es la revisión por sistema. Recuerden que la revisión por sistema es lo mismo que ustedes venían haciendo en las historias clínicas. La revisión por sistema es lo que les dice el paciente, lo que les refiere. Entonces, el paciente les dirá, tengo dolor de cabeza, me duele mucho el brazo, no puedo apretar o no puedo caminar bien. Pues dependiendo, obviamente, de cada una de las lesiones, el paciente le va a manifestar lo que se siente. Es importante que ustedes indaguen en la revisión por sistema por órganos y sistemas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que a veces estamos ante una víctima por decirlo de alguna forma, entonces se le puede obviar algunos síntomas. Entonces es importante que ustedes vayan indagando por órganos y sistemas, cabeza, cuello, gastrointestinal, geniturinario, reproductivo, para que el paciente les vaya, o sea, identifique si realmente tiene algún tipo de dolor, malestar, síntoma en ese área y se los pueda manifestar a ustedes y ustedes lo dejen ahí consignado. ¿Listo? Ojo que esto es lo que dice el paciente.
Luego vamos a los antecedentes. Los antecedentes, igual que en todas las historias clínicas, doctores, antecedentes ginecológicos, obviamente para todas las mujeres, tal cual como ustedes lo ven ahí, menarquia, gravidez, cuántas veces pues ha estado embarazada, cuántos hijos vivos, cuántos por vía vaginal, cuántos por cesárea, si ha tenido abortos, cuánto le duran los ciclos, cuándo fue la fecha del último parto, cuándo fue la menstruación, si utiliza algún método anticonceptivo, cuál método anticonceptivo. Bien, ustedes dirán, bueno, ¿esto para qué es importante? Esto es importante, muchachos, cuando estamos hablando de los casos de delito sexual. Bien, incluso cuando estamos ante un caso de delito sexual, no solamente anotamos los ginecostétricos, sino que también anotamos los antecedentes de vida sexual y reproductiva, sexual. Es importante indagar cuándo fue la última relación sexual voluntaria, si su usó método de planificación, qué tipo de método de planificación, si no se usó método de planificación, identificar cuál fue la vía del acto sexual, si fue anal, si fue oral, si fue vaginal, si hubo eyaculación, si no hubo eyaculación, dónde fue el lugar de la eyaculación, bien, porque uno puede tener una actividad sexual vaginal y que no existe una eyaculación intravaginal, bien, sino afuera. Entonces, cuando estamos ante un caso de delito sexual, también es importante indagar los antecedentes de la vida sexual activa. Eso se los voy a mostrar ahorita en el protocolo de delito sexual. El resto, pues todos los antecedentes normales, el médico, el quirúrgico, el traumático, hospitalizaciones, alérgicos, psiquiátricos, tóxicos. Lo único que cambia es antecedentes médico-legales. Nosotros siempre preguntamos, y ojo con esto muchachos, que ustedes sepan si es la primera vez que X paciente consulta a una institución, en este caso medicina legal, o si consulta a una entidad prestadora de salud, si ya había consultado por este mismo caso o por otros casos igual o parecido. Importante, en los casos de violencia de pareja, no es lo mismo que sea la primera vez en donde yo tenga un conflicto con mi pareja, bien, y que haya terminado en una agresión física, psicológica, verbal, entre otros, a que ya sea un caso que es repetitivo, bien, porque obviamente esto va a orientar a la autoridad que esto no es solamente una víctima de violencia intrafamiliar, sino que podríamos estar hablando a corto plazo de un posible feminicidio. Entonces es importante indagar sobre los antecedentes médico-legales. Muchachos, preguntas hasta ahora. Eh, no quiero pensar que estoy hablando yo sola o que todo está claro. No sé, ustedes me van contando. Todo claro, profe. Está claro, doctora. Bueno, entonces luego pasamos a lo que es las prendas de vestir. Las prendas de vestir, aquí las ponen en el número 5. Usted las puede dejar en el número 5 o las puede colocar al final del informe. ¿Por qué al final del informe? Porque usted puede recolectar su evidencia cuando usted vaya haciendo el examen físico o usted puede recolectar la evidencia antes de empezar el examen físico. Es decir, que si usted lo pone de quinta y luego hace el examen físico, no pasa nada. Si usted hace primero el examen físico y luego coloca la descripción de las prendas o de las evidencias que está tomando. El orden de los factores no altera el producto, lo que nos interesa es que todo esté descrito en el informe pericial. Entonces, en la descripción de prendas, que puede aplicar para violencia, puede aplicar para lesiones, puede aplicar para delito sexual. Usted, dependiendo pues el contexto, si la víctima lleva las prendas que tenía puestas en el momento de los hechos, entonces pues ahí se marca que sí son las mismas. O si de pronto ya la víctima estuvo en el hospital y el hospital fue quien las embaló, las rotuló y se las llevó usted, entonces usted también las recibe y anota de que ya vienen embaladas, rotuladas de la institución X. O a veces ya el investigador del caso, cuando están en las instituciones prestadoras de salud, lleva esas evidencias y las entrega directamente al laboratorio correspondiente, al de biología, al de toxicología, al de almacenamiento, que es en los casos de las tarjetas FTA. Bien, entonces
Esto no es una regla de tres. Esto es realmente, dependiendo de cada caso, usted va a ir mirando qué conducta va a ir tomando. Entonces, por lo menos, si usted se va a quedar con las prendas para estudio, entonces usted determina primero qué tipo de prenda es, bien, la talla, el color, si de pronto tiene algún tipo de estampado o pues aquí lo marcan como letreros, pero para nuestro común es como estampados, ¿no? O si de pronto tiene algunas alteraciones, dentro de estas alteraciones es rasgados, orificios en los casos de heridas por proyectil de arma de fuego o de pronto esos desgarros que son producidos por las heridas de arma blanca o de pronto un desgarro que fue producto de una lucha en donde me cogió por la camisa y me la partió y me la rasgó, o si está, si hay presencia de alguna mancha. Ojo con las manchas porque nosotros no podemos afirmar que una mancha sea, pues les voy a dar un ejemplo. Yo, si encuentro una mancha, yo no puedo decir, eso es semen. Así usted esté 100% seguro de que es semen, usted tiene que dejarle ese trabajo a los de laboratorio. Usted solamente va a describir que en su prenda usted observa una mancha de coloración tal, usted tiene que esperar que esa mancha se seque y después de que se seque, entonces usted va a hacer el embalaje, la recolección, la rotulación y la envía al laboratorio pertinente. Entonces ya luego viene el examen físico. El examen físico es lo mismo para todos los protocolos. Usted va a hacer primero todo lo que es signos vitales y datos antropométricos para todos. Bien, esto no es un misterio para nadie. Usted va a tomar la presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pues en los casos en donde lo podamos hacer. En el sector salud, pues es muy fácil. De pronto para nosotros eso no es muy fácil. Entonces, pues pero está escrito que hay que hacerlo, el peso y la talla, ¿cierto? El aspecto general es cómo entra ese paciente al consultorio, cómo es, cómo se encuentra ese paciente cuando usted está haciendo la anamnesis y cuando usted empieza a hacer el examen físico. ¿Desde qué punto? Desde un aspecto general, es decir, desde cómo están sus prendas, desde cómo está su porte, desde cómo está su actitud, hasta su estado musculonutricional y obviamente cómo es el estado emocional de esa paciente y cómo se desenvuelve, cómo evoluciona durante el examen físico. Yo puedo entrar pues muy feliz, por decirlo de alguna forma, porque ya me llamaron al consultorio, pero cuando estoy en el consultorio ya estoy retraída, ya estoy de pronto con un llanto fácil, ya no estoy tan contenta o me muestro de pronto con un afecto plano, ¿bien? Entonces, todo eso va descrito en el aspecto general. O de pronto yo colaboro durante la entrevista, pero al momento de hacerme el examen físico ya no quiero colaborar. Entonces, todo eso se anota en el aspecto general. Luego venimos a las descripciones, hallazgos y recolecciones de evidencia física de toda la superficie corporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a evaluar, como quien dice, desde la punta del cabello hasta la uña del pie. ¿Cómo lo hacemos? Como usted quiera, doctor. Lo importante es que no quede ninguna parte de la superficie corporal sin evaluar. Obviamente nos han enseñado que cefalocaudal es mejor, que no se nos va a de pronto a pasar algún área, que esto nos genera pues obviamente mayor organización. Realmente como usted lo quiera hacer, como usted se sienta más cómodo, como usted se lo hayan enseñado, es válido. Aquí lo que no es válido es no evaluar toda la superficie corporal. Entonces, yo vuelvo y les digo, a mí me gusta hacerlo desde la punta del cabello hasta la punta del dedo chiquito de la uña, pero lo importante es hacerlo todo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a buscar qué tipo de lesiones hay. Ya a medida que vayamos que vayamos a dar la clase de lesiones, entonces pues vamos a aprender a cómo identificar las lesiones, es decir, a ponerles un nombre a las lesiones, porque todas las lesiones tienen un nombre. Vamos a aprender las características de cada una de esas lesiones, es decir, vamos a aprender a identificarlas, vamos a aprender a describirlas y vamos a aprender a ubicarlas en la superficie corporal. Obviamente, ya los que empezaron a rotar ya tienen un pie adelante, por decirlo de alguna forma, pero
Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco a medida que vayamos dando las clases. Importante, muchachos, que ustedes, antes de llegar a esa clase de lesiones, ustedes se tomen el trabajo de revisar el nombre de las lesiones y cuál diferencia hay entre cada uno de ellos. ¿Qué es una equimosis? ¿Qué es una escoriación? ¿Qué es una abrasión? ¿Qué es un hematoma? ¿Qué es qué es una herida por arma de fuego? ¿Cuáles son las características del orificio de entrada? ¿Cuáles son las características del orificio de salida? ¿Cuáles son las heridas por arma blanca cuando son por objetos romos, cuando son por objetos puntiagudos? ¿Bien? ¿Por qué? Porque esas características de la lesión es lo que les va a dar el nombre. Y si usted no sabe qué características son, ¿cómo va a saber ponerle un nombre? Y si usted me pone lesión en el ojo derecho, le digo eso y nada es lo mismo. Usted tiene que decirme un hematoma venoso reciente marcado de 5 por 4 centímetros ubicado en región periorbitaria del ojo izquierdo con hemorragia conjuntival, movimientos oculares conservados, reflejos pupilares sin alteración. Esa es la descripción que ustedes van a aprender a hacer a medida que vayamos pues dando nuestras clases de medicina legal, pero vuelvo y les digo, yo no les puedo decir, vean, la diferencia entre el hematoma y la equimosis es esta, porque se supone que ustedes ya están en último año y que ya eso lo deben de saber. Entonces, antes de que veamos la clase de lesiones, muchachos, échenle una revisadita a cada uno de los nombres de las lesiones y las características propias de ellas. Entonces, esto lo hacemos en cara, cabeza, cuello, cavidad oral. Cavidad oral, pues en los casos en que exista trauma dentro de la cavidad oral, vamos a identificar qué diente es, si es una fractura, a qué nivel es la fractura, si es incisal, cómo es el compromiso de la misma. Esto lo van a ver con la doctora Ruth, ahora que empiecen también las clases de odontología forense. Luego seguimos con el tórax, los senos para el caso de las mujeres, abdomen, región glútea, extremidades, miembros superiores e inferiores. Recuerden que nosotros utilizamos estos diagramas, son los mismos que utilizan en patología. Nosotros en clínica realmente muy poco los utilizamos porque realmente si hacemos una buena descripción de la lesión no es necesario ubicarla y que nosotros estos diagramas lo que hacemos es como para refrescar memoria, en que si nosotros vamos a una audiencia y nos muestran el dibujito, pues nosotros podamos recordar más rápido qué tipo de lesiones, pero realmente si nosotros leemos nuestra descripción de la lesión, podemos hacérselas entender a la autoridad, incluso hasta plasmándola en nuestro propio cuerpo. Si ustedes están viendo mi cursor y seguimos con el ejercicio de la lesión en el ojo, pues si yo pongo aquí por lo menos una bolita, porque para mí los hematomas son una bolita, entonces yo pongo aquí un círculo en el ojo, entonces ya yo sé que es un hematoma que estaba en el ojo, ¿cierto? Pero si yo hago una buena descripción, yo le puedo mostrar en mi superficie corporal al juez o al fiscal del caso, vea, sí, es que yo era un hematoma en el ojo izquierdo, ¿bien? Entonces, realmente por eso nosotros a veces no las utilizamos. En algunos casos que consideramos que son lesiones de consideración, lo que hacemos es que tomamos fotografías. Bien, y también son válidas y se las podemos anexar a la autoridad si la autoridad las solicita. Luego seguimos a la zona genital. En la zona genital, como este es el protocolo de lesiones personales, pues obviamente no hay que hacer una exploración completa, pues del IME en los casos de las mujeres, bien, y de pronto del pene en el caso de los hombres. Obviamente si no hay lesión, pero si hay una lesión, bien, por ejemplo, es que me dieron una patada en los testículos, entonces pues obviamente vamos a encontrar aquí un edema a nivel testicular, un hematoma, un dolor intenso a la palpación, o de pronto un enrojecimiento a nivel, o un eritema a nivel de, del trayecto del pene. Entonces, obviamente dependiendo de la lesión, usted la va a describir, ¿bien? Pero no tendríamos de pronto la obligación de hacer un examen ginecológico, cosa muy contraria que pasa cuando estemos ante un caso de delito sexual, que hay que hacer un examen ginecológico completo. En los casos de lesiones personales, así mismo como en los casos de violencia y delito sexual, tenemos el ítem que corresponde a valoración de embriaguez, bien sea por alcohol o por otras sustancias, que este es el tema de embriaguez clínica. ¿Qué pasa con este ítem? Pues obviamente dependiendo del contexto, usted podrá decir
si es necesario hacerlo, o usted dirá, no es necesario, no aplica la realización de la valoración de embriaguez. ¿En qué casos aplicaría? Por lo menos en los casos de delito sexual, en donde su víctima les está refiriendo en que se tomó 2 cervezas y luego llegó un amigo y le dio un dulce y ya de ahí ella empezó como a sentirse mareada y ya de ahí no se acuerda de más nada de lo que ocurrió, pues obviamente estaríamos ante la sospecha, bien sea de una mala absorción del alcohol, si solamente fueron 3 cervezas, o ante la sospecha de una intoxicación por drogas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente estaríamos en el deber y en la obligación de hacer esta valoración de embriaguez clínica, bien sea para el alcohol o para algún otro tipo de sustancia o psicofármaco. ¿Cómo se hace este examen? Que también ustedes lo van a profundizar en la clase de embriaguez. Pues podemos hacer una embriaguez clínica, que ya ustedes esto lo deben conocer, en que nosotros miramos, pues obviamente el aliento, miramos cómo está el sensorio, aquí abarcamos lo que es el estado de conciencia, la orientación, la atención, la memoria a corto y a largo plazo, cómo está el afecto, bien, cómo es el lenguaje, si usted ve que el paciente habla normal, si usted ve que el paciente habla así como que no se le entiende o como si habla muy rápido, bien, que si hay alteraciones de pronto en el pensamiento o en el raciocinio. Miramos a ver el examen a nivel de los ojos, si hay una buena convergencia ocular, cómo están las pupilas, cómo están los reflejos. Obviamente, por lo menos en el caso de las pupilas, si las encontramos midriáticas o si las encontramos mióticas, nos estaría indicando qué tipo de embriaguez por psicofármaco sería. Bien, esto lo van a ver con el doctor Jinete también en esa clase. Él les hace énfasis en cuáles son las características propias de cada una de las drogas. Bien, por lo menos el equilibrio y la marcha, si hay aumento del polígono de sustentación o si por lo menos no hay una buena eh, realización de las pruebas de las test rápidas de movimientos alternados o de movimientos sincrónicos. Si usted ve que hay alguna alteración, pues obviamente esto nos estaría hablando de una embriaguez clínica ya grado 2 o grado 3. Asimismo, pues si hay nictambus y así sucesivamente. Obviamente, si usted clínicamente no está muy seguro, porque de pronto hay una combinación de drogas o de alcohol, y usted no podría decir clínicamente si es una embriaguez grado 1, grado 2, grado 3, o si usted no puede decir que es una embriaguez solo por alcohol, sino que usted está sospechando de una embriaguez por psicofármaco, entonces usted puede tomar muestras para enviarlas al laboratorio. Usted puede tomar muestras de sangre, usted puede tomar muestras de orina. Obviamente, dependiendo de las características clínicas de lo que usted está observando en el examen clínico, usted le dice al laboratorio de toxicología, vea, búsqueme esto, esto y esto. O búsqueme solamente alcohol, o búsqueme benzodiazepina, o búsqueme lo que usted encuentre. ¿Ver? ¿Cuál es la idea? Que usted haga un buen examen clínico para que usted eh, no se gaste todos los reactivos que nosotros tenemos en medicina legal. Regálenme un segundito. ¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? De que usted clínicamente, usted identifique a qué psicofármaco estamos expuestos, porque podemos hacerlo, pero si ya estamos ante de pronto una combinación
de varios psicofármacos y usted no está como muy segura de qué psicofármaco es, entonces usted puede pedir varios, ¿bien? Pero si usted está seguro que es uno solo, usted solamente le dice al laboratorio que le confirme o que busque ese psicofármaco, ¿bien? De todas maneras, ese portafolio de servicios lo van a ver con la doctora Miriam más adelante en los laboratorios y con el doctor Julián, ¿no? Entonces, documentación y hallazgos. Doctora, Dígame, disculpe, lo que pasa es que se le quitaron las diapositivas. no las estoy compartiendo. No. Se acaban de... Déjame ya comparto otra vez. ¿Ya? Sí, ya se ven. Ok. Vamos a ponerlo aquí en grande. Así. Entonces seguimos con documentación y hallazgos. ¿Qué es eso de documentación y hallazgos? ¿Qué hicimos o qué recolectamos al momento de nuestra valoración? Si yo tomé 2 fotografías, yo dejo anotado en el informe pericial, señoras de autoridad, hice un álbum fotográfico con 2 fotografías que queda bajo la custodia del Departamento de Fotografías del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Si usted está en una institución en salud, usted le dice, señora autoridad, yo tomé 2 fotografías en la cámara, ¿qué les digo yo? Voy aquí como a especular. Panasonic marca 050 que está bajo la custodia del gerente del hospital, Manuela Beltrán. Bien, ¿cuál es la idea? Esas fotografías no quedan bajo su custodia. Esas fotografías quedan bajo custodia de la institución en salud. ¿Por qué? Porque es que si usted termina su rular o si usted termina su práctica, usted se va, pero usted no va a cargar con esas fotos para todos lados. Bien, usted deja anotado ahí que esas fotos quedan bajo la custodia del hospital. ¿Para qué? Para que si en algún momento la autoridad competente requiere de esas fotografías, las puede solicitar al hospital. Bien, o si de pronto usted no la encuentran, pueden asignar a un perito homólogo. Un perito homólogo es otro profesional en el sector salud que trabaje, puede ser en la misma institución donde usted hizo la valoración y que vaya y declare por usted en un caso en particular, que eso también se puede hacer. Los diagramas son los que les mostré ahorita. En los casos en que usted haya realizado algún tipo de diagrama, usted anota ahí pues qué tipo de diagrama hizo y cuántos diagramas realizó. Fotografías en los casos en que esté en sector salud, ecografías o cualquier otro documento que haya sido aportado, calco, no sé. Usted anota ahí cuántos hizo y bajo qué custodia lo deja. En las muestras y elementos para estudios, esas son las muestras que tomamos de la víctima, que pueden ser los frotis, la sangre, el sábado, el parcial de orina, pues dependiendo cada caso, entonces usted anota ahí qué muestras tomó, qué cantidades tomó, pues específicos para sangre y para orina, bien. Por lo menos en los casos de las manchas de sangre que van en las tarjetas de FTA, pues usted anota una tarjeta de FTA con manchas de sangre para ADN, bien. Estas muestras de manchas de FTA de sangre van para almacenamiento y la autoridad las puede requerir más adelante si desea hacer algún cotejo genético o por lo menos usted tomó una muestra de orina para psicofármacos, entonces usted anota 5 cc de orina embalado en frasco plástico, tapa blanca, embalado y rotulado, en buen estado el embalaje, ¿no? En buen estado y es enviado al laboratorio de toxicología para investigación de X psicofármaco. Bien, y así sucesivamente. Usted va a anotar qué muestra tomó, cómo es el embalaje y hacia dónde va dirigida esa muestra, con su respectiva cadena de custodia y con su respectiva solicitud al laboratorio. Si su víctima necesita una interconsulta, por lo menos en los casos en que usted está en el sector
salud y usted necesita una interconsulta por psicología, usted anota ahí que necesita psicología, trabajo social, ortopedia, igual que ustedes hacen en las historias clínicas, pues dependiendo de lo que usted considere. Por lo menos en el caso de nosotros, cuando estamos recibiendo un paciente, por lo menos con una fractura de radio, que ya tenemos un rayos X que nos dice que tiene una fractura de radio, pues obviamente en un segundo reconocimiento necesitamos una nueva rayos X y necesitamos una nueva valoración de ortopedia, pues para ver la consolidación ósea. Entonces ahí anotamos interconsulta. Se sugiere una valoración nuevamente por ortopedia para conocer la consolidación ósea, tiempo real, estado actual, evolución, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí anotamos qué interconsultas necesitamos. Esto también es igual para los otros protocolos. Luego ya viene lo que es análisis, interpretación y conclusión. Esto es lo que le sirve a la autoridad. Realmente no quiero decir que todo lo que ya hicimos antes no sirva. Claro que sí sirve, porque es que ese es el soporte suyo con el que usted va a ir a sustentar la conclusión. Usted no puede dar una conclusión si no tiene cómo soportarla, ¿cierto? Entonces, la autoridad, ¿qué le dice? Doctor, dígame qué fue lo que usted encontró. Entonces usted hágale un contexto pequeñito a la autoridad para que la autoridad entienda qué fue lo que usted encontró pues en todo el transcurso del protocolo. Entonces yo le digo, señora autoridad, estamos ante un caso de una víctima femenina, masculina, en un contexto de un delito sexual o en un contexto de lesiones personales en donde tuvo trauma óseo o trauma de tejidos blandos, y teniendo en cuenta lo que encontré al momento del examen físico, o sea, cuando hice el examen de la superficie corporal, y teniendo en cuenta la información aportada, pues la historia clínica, rayos X y todo este montón de cosas, se determinó un mecanismo causal, es decir, cuál fue el objeto con el cual le realizaron las agresiones, la incapacidad médico-legal, es decir, cuánto tiempo va a demorar esa lesión en sanarse y si esas lesiones van a dejar algún tipo de secuela, bien sean estéticas o bien sean funcionales. Eso lo vamos a profundizar cuando estemos dando lesiones, ¿no? Pero eso básicamente es lo que se concluye. Un contexto pequeñito que es un resumen breve. Ojo, un resumen breve no transcriba la anamnesis, no señor, y mucho menos transcriba el examen físico. Usted solamente va a hacer un contexto pequeñito y le dice, todo eso lleva a un mecanismo traumático que es a una incapacidad provisional o definitiva, pues dependiendo de la lesión, y si generó una secuela médico-legal o no generó un tipo de secuela médico-legal. ¿Qué sugerencias hace? Ojo, mandé una interconsulta de ortopedia. Ojo, mando muy respetuosamente, ¿no? Porque nosotros damos sugerencias a la autoridad, nosotros no le imponemos nada a la autoridad. Nosotros le decimos, vea, es necesario la remisión a protección. En los casos de violencia intrafamiliar es muy frecuente que cuando los agresores se enteran o las agresoras se enteran de que ya hay una denuncia, que ya hay un proceso médico legal establecido, en que nuevamente la víctima vaya a ser nuevamente agredida. Entonces sugerimos el acompañamiento y la protección, no solamente a la víctima, sino a su núcleo familiar. Y otras recomendaciones, por lo menos en los casos de delito sexual, mandamos todo lo que es el kit de delito sexual cuando estamos dentro de las primeras 72 horas, que obviamente lo hace el sector salud. Y por lo menos en los casos de violencia intrafamiliar le decimos a la autoridad, vea, tenemos tales factores de riesgo muy importantes porque no queremos que esta víctima termine en la morgue. Bien, y la firma, el registro profesional o la tarjeta profesional o la cédula del médico quien realizó esta experticia. Entonces, eso básicamente es el protocolo de lesiones personales. Pregunta del protocolo de lesiones personales. No hay preguntas. Hola. No, doctora. No, sí doctora, está claro. Sí está claro. Sí. O sea Sí, que está puedo claro. decir, saquen una hoja. Bueno, entonces, luego pasamos al protocolo de violencia de pareja. Fíjense que la información general es lo mismo de lo que estuvimos hablando ahorita, el consentimiento informado es lo mismo, el abordaje del caso es lo mismo, información adicional es lo mismo,
Bien, ¿dónde empieza a cambiar el protocolo de violencia de pareja? Aquí en la entrevista médico-legal. ¿En qué cambia? En que obviamente ya tenemos los datos de la víctima arriba, ¿cierto? Porque ya le identificamos quién es nuestra víctima, pero no identificamos quién es el agresor. Entonces, cuando estamos hablando de violencia de pareja o de violencia intrafamiliar, estamos hablando de que el presunto agresor, esto lo vamos a dar en la clase de violencia de pareja, pero me voy a adelantar un poquito. El presunto agresor es la persona con la que tú hayas tenido un vínculo, una relación afectiva, ¿no? Entendiéndola no solamente afectiva de un besito y nos agarramos la mano, sino también erótico-sexual, con la que tuviste también relaciones sexuales. Bien, no solamente en un hecho de convivencia, sino también en un hecho de que de pronto fue una sola vez, pero tuvimos un vínculo. Entonces, nada más con el hecho de que existe el vínculo, ya estamos hablando de un caso de violencia intrafamiliar. Ustedes dirán, bueno, pero es que el hecho de que yo haya tenido relación sexual una sola vez con esa persona y que él tenga su pareja y yo tenga mi pareja, entonces eso no nos hace pareja a nosotros. Sí, sí los hace pareja porque la definición es que hayan tenido una relación erótico-afectiva, así sea una sola vez. Entonces uno va y pone la denuncia y uno le cuenta todo esto al investigador del caso y le dice, no, eso es lesiones personales. No, no es lesiones personales. Estamos ante un caso de violencia intrafamiliar y debe realizarse el protocolo de violencia intrafamiliar. Eh, bueno, entonces aquí vamos a identificar al presunto agresor o a la presunta agresora. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues obviamente con los nombres y apellidos, la edad, qué tipo de relación tiene con la víctima. Cuando hablamos de relación, aquí hablamos del esposo, de la esposa, del compañero permanente, de la novia, del novio, del exnovio, de la exnovia, del mozo, de la moza, de todas las personas con las que se haya tenido un vínculo amoroso. ¿Bien? Sea en el presente, o sea, ahora mismo tengo una relación con esta persona, o sea en el pasado. Yo tuve una relación con mi compañero permanente, pero yo me dejé con él hace 5 años y ahora tengo una nueva pareja. No importa. Tuviste una relación con esta persona, un vínculo amoroso, erótico, sexual, suficiente para que lo dejes ahí como presunto agresor o agresora. El documento de identificación, pues si se lo saben, ya hoy en día, pues no se saben los documentos, incluso ni los apellidos de las personas con las que se tienen relaciones sexuales. Entonces a veces esta información nos queda así como un poco incompleta, pero es importante, pues si se tiene esta información, el documento de identidad y anotarlo, ¿no? La escolaridad del presunto agresor o agresora, qué ocupación tiene, si hace parte de la población vulnerable, eh, el lugar de la residencia. Si viven juntos, pues se coloca la misma dirección. Si no viven juntos, pues la dirección de donde está viviendo ahora esta persona. Eso es solamente identificación del presunto agresor o agresora. Luego pasamos al relato de los hechos. Ojo que el relato de los hechos es la anamnesis, ¿no? Lo mismo, ¿cuál fue la circunstancia? Lo que generó que se presentara esta agresión. Entonces, como se supone que estamos ante una persona, o más bien, que estamos ante una pareja que lleva un tiempo determinado, pues eso es lo normal, ¿no? Que lleva un tiempo determinado, entonces lo que hacemos es que hacemos una línea de tiempo de las circunstancias que desencadenaron ese evento. Es decir, yo llevo 3 años con mi pareja, de esos 3 años tenemos una hija de 1 año, nunca me había agredido, pero él, toda nuestra relación ha sido una persona celosa, una persona machista, que si yo salgo a trabajar, entonces él me dice que tengo que llegar a las 12:01 porque es el tiempo que me demoró en salir de mi oficina y llegar acá a mi casa. Que si me pongo una falda me la manda a quitar. O sea, el hecho es conocer no solamente el problema como tal, o sea, el golpe, no, sino conocer cuál es esa línea de tiempo o cuál fue el detonante para que se generara esa discordia o esas alteraciones o ese problema.
Recuerden, muchachos, que nosotros realmente no solamente evaluamos en los casos de violencia de pareja el golpe físico, también evaluamos también las alteraciones psicológicas, sociales, económicas, bien, los factores de riesgos que se desencadenan después de una agresión. Entonces es importante conocer toda esa historia familiar, bien, y obviamente hacer más énfasis en lo que, en los hechos en materia de investigación. Entonces, yo le dije a él que iba para una despedida de soltera de una amiga del trabajo y me dijo que no, yo le dije que sí iba a ir, entonces él ya estaba molesto cuando ya me cambié y me puse un vestido, él me dijo que era que me iba a encontrar con otro, se molestó y me dio un puño y me dio en la cara. Entonces me decía, me ofendía que yo era tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque es importante que documentemos también, pues obviamente no solamente el golpe, vuelvo y le repito, sino las demás tipos de agresiones que se pueden presentar ante un caso de violencia intrafamiliar. Eh, entonces todo esto hace relación a la descripción de todo el evento traumático, indagar si habían otras personas durante la agresión, obviamente para ver si salieron más personas heridas, por lo menos en los casos de los hijos, o de pronto si estaba la mamá de esta persona que les estoy contando, que la señora también haya salido lesionada, o si de pronto la autoridad más adelante necesita a estas personas como un testimonio o como un testigo. Entonces es importante hacer toda la indagación de ese evento traumático. Si se recibió atención médica, esto ya lo hablamos, sí o no, si se aporta la historia clínica y obviamente hacer el resumen de la información que se aportó. La revisión por sistema es lo mismo. Los antecedentes. ¿Qué nos cambia aquí? Antecedentes sociales y familiar. ¿A qué hacemos referencia con esto? Pues a todos los antecedentes que envuelven a ese núcleo familiar. Eso lo vemos en la clase de violencia intrafamiliar, pero es lo único diferente. Fíjense que tenemos los antecedentes médico-legales y de resto pues ya los abarcamos. Descripción de prendas, que es si vamos a tomar muestras o no. El examen físico, fíjense, datos antropométricos y luego viene cómo es ese aspecto general de nuestra víctima y la descripción de cada una de las zonas de la superficie corporal. Ya de aquí en adelante es lo mismo, tórax, senos, abdomen, extremidades, zona genital, la valoración de embriaguez, si aplica o no aplica dependiendo del caso, la documentación, hallazgos, las muestras, las interconsultas. Igual. Diferencia, análisis, interpretación y conclusión. Hacemos un mismo contexto, obviamente ya el contexto va orientado hacia la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Vamos a darle un mecanismo causal a la autoridad, vamos a establecer una incapacidad médico-legal y unas secuelas en caso de que se puedan establecer. ¿Qué hacemos de diferente? Vamos a establecer factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una mujer o un hombre que es víctima de violencia intrafamiliar? Un riesgo inminente a que se repite el hecho, un riesgo de muerte, en que después de la denuncia, después de que la persona, de que el presunto agresor o agresora tenga conocimiento de la denuncia y del proceso legal, pues mate a nuestra víctima, porque puede ocurrir, que son los famosos casos de feminicidio, un riesgo sexual y reproductivo que lo obligue a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, incluso a quedar en embarazo, o en su defecto hasta de una enfermedad de transmisión sexual. Y los de autodestrucción. Recuerden que esto no solamente es lo que me puede generar el presunto agresor, sino también lo que yo misma me puedo causar. ¿A causa de qué? De todo lo que me está pasando, de todas las circunstancias en las que me encuentro rodeada. Y también se le avisa a la autoridad establecer los factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos factores de vulnerabilidad? Las agresiones físicas, las sexuales, las psicológicas, las económicas y las patrimoniales. Estas definiciones las vamos a dar más adelante, pero lo que quiero que sepan en este momento es que estas son las conclusiones del protocolo de violencia intrafamiliar. Hasta aquí, hasta secuelas médico-legales, son las de lesiones personales. Y le sumamos factores de riesgo y factores de vulnerabilidad a las conclusiones de violencia intrafamiliar. De resto, las mismas remisiones, la remisión a protección si es necesaria
y su firma y su cédula y su tarjeta profesional. Preguntas del protocolo de violencia intrafamiliar. No, señora. Bueno. Y por último, ya para finalizar, estamos ante el protocolo de delito sexual. Fíjense, realmente esto es nada más como el abrebocas, por decirlo de alguna forma. Realmente esto lo vamos a profundizar en cada una de las clases, pero lo que quiero es que ustedes sepan qué es lo que vamos a ir haciendo a medida que vayamos, pues, que vayamos adelantando cada una de las clases, ¿no? Es importante que ustedes sepan que cada uno de sus docentes puede hacer el protocolo de una manera diferente, ¿bien? Diferente de pronto en orden, diferente de pronto en la forma en que contextualiza cada uno de sus casos, ¿bien? Diferente en la forma hasta de cómo hacer el abordaje con su presunta víctima. Lo importante es que todos lleguemos a la misma conclusión y obviamente a la misma identificación, descripción y ubicación de la lesión. De pronto yo le pongo el color de segundo y la doctora Luz Marina le pone el color a la lesión en la quinta característica. O de pronto el doctor Sarmiento lo pone al final de la descripción de su lesión. Pero todas las lesiones llevan el color. O todas las lesiones se anota el borde, la forma, si tiene signos de intervención médica quirúrgica. Bien, entonces esto puede variar con cada uno de sus docentes, pero las conclusiones van a ser exactamente igual para todos. En los casos de delito sexual, pues bueno, la información general, ya esto lo saben, si va a un sector salud, si ya tenemos una denuncia, entonces los datos de la autoridad solicitante, los datos de nuestra presunta víctima, el consentimiento informado y el abordaje pues es el mismo. La información adicional, si nos llega información. En la entrevista forense o en la anamnesis o en el recuento de los hechos, obviamente en los casos de delito sexual, aquí tenemos que indagar si estamos ante un abuso o un asalto sexual. Si estamos ante un abuso sexual, pues ya ustedes saben que eso es un hecho aislado, o sea, es un hecho que pasa por primera vez y a veces hasta es un hecho único. Entonces, pues, en la gran mayoría de los casos el agresor es una persona desconocida. Entonces, hacemos un recuento de los hechos como nada más del momentico de lo que pasó. Porque es que yo iba caminando y una persona desconocida me montó en un carro y me hizo quién sabe qué cosa y luego me dejó tirar en un monte. Es como el hecho aislado, es un hecho que pasó un solo día, en un solo momento, pero tratamos de recolectar la mayor información posible de ese momentico. Pero cuando estamos ante un caso de abuso sexual, que es normalmente es un agresor que es conocido, que son varios hechos, o sea, no solamente es un hecho, sino varios que han venido pasando a lo largo del tiempo. Esto generalmente pasa en los niños. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí hacemos como esa cronología de tiempo, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? Desde cuándo empezaron a suceder los hechos, qué te decía, si te amenazaba, si no te amenazaba, quién es este presunto agresor, qué relación de poder tiene contigo, no es mi profesor, es mi tío, es mi abuelo, es mi padrastro, ¿bien? Entonces, es importante indagar ante qué nos vamos a enfrentar porque obviamente las entrevistas no es que sean diferentes, lo que pasa es que cuando estamos ante un hecho aislado en que por lo menos, así como descabelladamente le digo, fue una cosa que pasó en una hora, muy seguramente el abuso sexual ha venido pasando en años. Entonces, pues obviamente esa entrevista se hace mucho más extensa. ¿Cuál es la idea? De que nosotros podamos identificar esa cronología de tiempo en relacionar varias fechas, en relacionar varias horas, en relacionar varios lugares, en relacionar diferentes circunstancias de hecho, bien, eh, en los casos en donde estamos ante un abuso sexual. Identificar quién es el agresor, cuántos agresores, bien, si son múltiples,
si en alguno de los hechos pues salió lastimado o no, qué tipo de agresión fue, cuáles fueron esos actos relacionados, si de pronto existieron amenazas con algún tipo de arma de fuego, arma blanca, si de pronto existieron otras actividades relacionadas, por lo menos es que él me quitó la blusa y me besaba en los senos o me tocaba mis partes. Entonces, identificar ese tipo de actividades. Obviamente la historia de penetración, eh, esto se pregunta en el relato, a pesar de que también tenemos unos antecedentes ginecológicos, en el relato es importante que quede sentado si hay esa historia de penetración, por dónde, o sea, qué cavidad, cuál fue el objeto, si fue el pene o fue otro objeto, los dedos o una botella, un palo, en fin, si hay una eyaculación, en dónde fue la eyaculación, si existió el uso de algún lubricante, qué pasó con esa víctima después, qué pasó con ese presunto agresor después, si se bañó, si se cambió, si se puso una ducha vaginal, si se fue enseguida para el hospital o si se acostó a dormir y al día siguiente fue que se dio cuenta de que todo le dolía o que amaneció en una casa diferente con una persona diferente a su lado. Todo eso hay que anotarlo, o sea, el antes, el durante y el después, obviamente hasta donde la víctima se acuerde o hasta donde la víctima nos suministre esa información. Si recibió atención en salud, pues aportar todo lo de la historia clínica y pues obviamente indagar si ya se recolectaron las evidencias. Los antecedentes ginecológicos, que ya yo les hablé de eso, y de la importancia de los antecedentes sexuales en las víctimas de delito sexual. Las prendas, si nos las vamos a quedar para enviarlas al laboratorio, y el examen físico. El examen físico, vuelvo y les digo, es igual. Si usted por lo menos está ante un relato en donde le hicieron sexo oral, entonces usted debe tomar las muestras de los carrillos, puede tomar frotis de mucosa, bien, las embala, las rotula y las envía al laboratorio. Eso lo puede dejar anotado en el ítem correspondiente de cavidad oral o lo puede dejar al final en donde dice evidencias. Por lo menos, bueno, esto es el resto de la superficie corporal. La única diferencia es que aquí vamos a hacer un examen genital completo. Bien, vamos a hablar de los genitales externos, si vemos algún tipo de lesión, si hay algún tipo de lesión, pues obviamente hay que describirla. En los casos de las mujeres, pues vamos a hablar de la forma del himen, de su integridad, si hay algún tipo de desgarro o si no hay desgarro. Si hay algún tipo de desgarro, pues decir si es un desgarro reciente. Si es un desgarro reciente, pues obviamente vamos a anotar las características de ese desgarro, como son sus bordes, si hay sangrado, si hay edema. O si es un desgarro antiguo, pues decir que es un desgarro donde sus bordes ya están totalmente cicatrizados. Y pues obviamente hablar de la elasticidad del himen. Eso vamos a profundizarlo ya más adelante. Si vamos a tomar muestras, pues entonces usted lo puede dejar anotado aquí o al final también, si usted va a tomar frotis de introito, de fondo de saco, si usted cuando está haciendo el examen físico, pues ya si estamos ante un caso que ha pasado mucho tiempo y nuestra víctima está en embarazo, pues usted debe indagar cuáles son esos signos clínicos de embarazo. En los genitales masculinos, usted va a hacer una exploración completa. Usted debe, como dicen vulgarmente, usted debe pelar para mirar si a nivel del glande hay alguna lesión o si por lo menos hay algún tipo de secreción o hay algún tipo de evidencias. A veces uno puede encontrar vellos púbicos a nivel de la zona del glande, bien, o a veces acá en el frenillo, o de pronto cuando hay un sangrado, eh, uno dice, no, el sangrado es de la víctima, y uno hace el examen físico y vamos a ver que lo que está sangrando es el frenillo del presunto agresor, o en los casos en que la víctima sea un hombre, ese frenillo tiende a romperse fácilmente en los eventos traumáticos y sangra bastante. Entonces la sangre no era de la víctima o de la agresora, sino que era de la víctima o del agresor. O sea,
todo depende del contexto, ¿no? Entonces, si uno nada más mira así por encimita, ay, no, no hay nada y la sangre no es de él, sino que es de la... No, hay que hacer el examen físico completo. Y para ambos, pues la zona anal y perianal, vamos a mirar cómo está el ano, cómo es el tono, si hay lesiones en la zona perianal, si hay lesiones, pues vamos a describirlas. Si encontramos fisuras, si hay borramiento de los pliegues radiales, eh, el examen de embriaguez, que es lo mismo, pues si dependiendo de cada contexto, en los casos de delito sexual, usted determina si es necesario hacerlo o no. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Entonces, usted aquí en documentación y hallazgos, usted, pues si toma las fotografías del examen, usted lo anota. Usted, pues acá arriba, si usted va a tomar evidencias, usted puede anotar aquí todas las evidencias que tomó y cuál es el destino final de cada una de ellas. O lo puede ir haciendo en cada ítem correspondiente. Cualquiera de las dos es válida. Las interconsultas, por lo menos en los casos de delitos sexuales recientes, la interconsulta si va primero a medicina legal, pues obviamente remitirla al sector salud para que el sector salud active el código rosa o el código gris, pues ya eso depende de cómo cada institución lo identifique, que ya ustedes saben que es activar la ruta, y obviamente hacerle anticoncepción de emergencia, manejo de antirretrovirales, el apoyo interdisciplinario, entre otras cosas que las iremos abordando más adelante. Importante, miren que hacemos un contexto igual que como hicimos en violencia de pareja y lesiones personales. Aquí vamos a hacer una evaluación psicológica de nuestra víctima. Obviamente entendemos que no somos psicólogos, pero usted sí puede dar o puede emitir un concepto, por lo menos si hay una condición de discapacidad o de vulnerabilidad de la víctima cuando usted esté haciendo la valoración. Obviamente sin emitir diagnósticos, porque no somos psicólogos ni emitimos diagnósticos clínicos. Usted, si considera que es necesario remitirlo a psicología o a psiquiatría forense para que le den una confirmación de un diagnóstico, usted lo hace. Bien, edad clínica, la edad clínica o documentada con el documento de identificación o la edad clínica soportada en la evolución dentaria, en el TANER, en las características antropométricas, en lesiones no fatales. Si tenemos una lesión del hecho, pues aquí vamos a anotar mecanismo causal, incapacidad y secuelas, ¿no? En el examen genital, pues en los casos de las mujeres, vamos a anotar cómo estaba el himen y cómo estaba el ano. En los casos de los hombres, vamos a describir cómo estaba sus genitales masculinos y el ano. Existen 5 conclusiones de el examen genital para mujeres, 2 conclusiones para el examen genital en hombres y 3 conclusiones en el examen anal. Embriaguez, en los casos en que estemos ante una sospecha de embriaguez clínica, bien sea por alcohol o por psicofármacos, entonces establecemos ahí el grado de embriaguez, dependiendo del examen clínico. Embarazo, pues si al momento de la valoración encontramos signos clínicos de embarazo, pues los anotamos. En los casos en que usted tenga una sospecha, pues obviamente hacemos interconsulta con ginecología, ordenamos prueba de embarazo y obviamente ya de ahí en adelante el seguimiento por la institución de salud pertinente. Y enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades de transmisión sexual se mandan a todas las pacientes víctimas de delito sexual. Obviamente cuando estamos dentro de las primeras 72 horas, el sector salud hace el manejo con la parte farmacológica. Cuando ya estamos superior al tiempo de las 72 horas y tenemos una larga data de los hechos, y ya la paciente pues nos llega con una enfermedad de transmisión sexual que es evidente al momento de la valoración,
Podemos pedir el acompañamiento con dermatología, podemos pedir acompañamiento con pediatría en los casos que sean niños, con ginecología ya pues en adolescentes y en adultas. Podemos pedir el acompañamiento con infectología sin ningún problema. Y en esa interconsulta usted puede solicitar que le envíen los resultados de esas valoraciones para usted complementar el dictamen pericial. Todo eso pues obviamente se le informa a la autoridad y al sector salud para que nos hagan llegar posteriormente esa información. Entonces realmente aquí de pronto lo que nos varía en el protocolo de delitos sexuales, que es un poco más completo, realmente es el protocolo más completo que tenemos, aplica para todos. ¿Qué quiere decir eso? Si por lo menos usted está ante un caso de delito sexual y usted encuentra unas lesiones no fatales, estamos hablando de lesiones personales, ¿cierto? O sea, en el contexto de delito sexual existieron agresiones físicas que dejaron pues obviamente una lesión. Usted describe la lesión y describe el mecanismo de la incapacidad y secuela. Si estamos por lo menos en el contexto de una violencia de pareja, que aparte de eso no solamente fueron agresiones físicas, sino que también fueron agresiones sexuales, usted hace el protocolo de delito sexual, perdón, y anexa, después de todas estas conclusiones, usted anexa los factores de riesgo y los factores de vulnerabilidad. Bien, o sea, realmente usted puede jugar como quien dice con los protocolos, independientemente de la solicitud que le haga la autoridad. Si la autoridad a usted le dice que por lo menos es un caso de violencia de pareja, pero usted en el relato se da cuenta de que no solamente es un caso de violencia intrafamiliar, sino que también estamos ante un contexto de un delito sexual, usted puede modificar la valoración por violencia intrafamiliar y hacer un protocolo de delito sexual y obviamente aporta las conclusiones de violencia intrafamiliar. Entonces realmente esto es una cosa que es bastante fácil, es bastante sencilla. Ahí es que saber identificar cuáles son las conclusiones que van en cada uno de los protocolos para que no se les pase ninguna por alto y listo, conocerlos porque de pronto no van a tener estos formatos en el sector salud, pero después de que usted los identifique y los conozca, esto realmente es bastante fácil. Entonces, este es el formato de remisión para las víctimas de delito sexual. Obviamente también es modificable, este es el que nosotros utilizamos. Y listo, con eso terminamos pues la presentación de los protocolos que era como la clase de hoy.